Rodolfo, tú tienes una gran experiencia internacional, fuiste alto funcionario de la UNESCO y de la ONU. ¿Por qué si vas a Europa, en todos los países, hay reconocimiento de las minorías étnicas, hay comunidades, municipios, originales, todo? No hay bronca, es un mosaico histórico. Lo ves en España, las autonomías. Hay a veces problemas mayores como los vascos. ¿Por qué en este país se quiso aplanar? ¿Y por qué no tenemos la posibilidad real de reconocer la pluralidad de México? Bueno, yo creo que en la mayoría de los países el Estado siempre ha hecho intentos por aplanar Claro. y por Francia. imponer una cultura dominante. Así es. Que la identifican con la cultura nacional. Y eso aplana, es una aplanadora de minorías étnicas. Ha sido el caso en la mayoría de los países europeos. Es el caso en los países asiáticos, en los países africanos, y ha sido el caso en México y en los países latinoamericanos. Hay luchones en Europa y no luchones. Pero siempre hay conflictos, hay luchas. ¿Por qué? El Estado Nacional destruye las autonomías. Así es. La soberanía nacional, salvo raras excepciones, original, que es de los pueblos. Salvo raras excepciones en el siglo XIX y el XX, eso ha sido la pauta en todas partes. El Estado Nacional se erige en el dueño de la cultura nacional y utiliza la cultura como instrumento de dominación. Y ahí tienes los medios de comunicación, ahí tienes la política lingüística, ahí tienes la educación, ¿no? En todas sus ramas. Y en algunas partes ha sido exitoso, no hay que negar, ha sido exitoso. En otras partes no ha sido exitoso por razones pues bastante propias de la historia, las circunstancias de cada país. ¿Y en México por qué eso ocurrió? En México se la colonia pensó española que iba a ser más tolerante, ¿no? Fue más tolerante porque era un sistema de control que permitía era precapitalista, era un sistema precapitalista, era un sistema preglobal en el sentido que hoy se entiende, en que el Estado no era tan poderoso en todas las áreas como lo es ahora. Y es a partir de la independencia en nuestro país y de la creación de la República y la idea de que queremos ser un Estado moderno, ¿no? Así, entre comillas, civilizado, como el resto de los países, en que el Estado tiene la obligación de construir una cultura nacional. Ese era el mito y todavía no ha terminado. Y el sistema educativo fue así, el proyecto de castellanización fue así, y hasta muy recientemente ahora ha estado cambiando. ¿Por qué? Por los fracasos del sistema anterior, precisamente, en muchos aspectos que todavía creo que falta analizarlo más a fondo. Pero hoy en día surgen en todas partes del mundo, desde hace algunas décadas, los movimientos reivindicatorios de los grupos culturales subordinados. Y esto es lo que ha sucedido en México. Por eso llegamos a una reforma constitucional del 2001 que reconoce la pluriculturalidad desde el 92 y se queda corta, y luego habla de autonomía, de derechos colectivos, de derechos individuales, el derecho a la lengua, el derecho a la cultura, el derecho al derecho propio, a la identidad cultural, etcétera, pero todo eso se queda en el papel. Desde el 2001 hasta ahorita, como lo dijo Marcos Matías hace un rato, no hemos avanzado, sino que, por el contrario, en algunos aspectos creo que hemos retrocedido. Claro. A pesar de que tenemos el artículo 2 ¿Tú piensas igual? No, yo creo que no estamos retrocediendo, estamos en una simulación. Bien. Es decir, estoy de acuerdo. Hay un planteamiento de avanzada en la Constitución, pero resulta que en el momento en que se tratan de hacer operativos estos derechos en las legislaciones reglamentarias, ahí están todos los candados. Entonces no hay ninguna posibilidad de hacer operativos, de ejercer estos derechos. La sociedad nacional no cree en la dignidad original y en la autonomía de los pueblos indios. Tiene miedo. Es el fondo. No, es decir, tiene desprecio. No sabe qué es. Porque cuando alguien se empieza a involucrar en las culturas indígenas, empieza a sentir como algo contagioso, algo que implica que hay mucha... Son más los extranjeros que lo gozan. Claro, porque están más abiertos a investigar y aprender y no se sienten desplazados por los indígenas en el momento en que se dan cuenta que tienen más capacidades o que tienen algunos elementos para corregir problemas que nosotros ya estamos como entre la espada y la pared. Entonces, yo creo que aquí
nuestro país sí tiene como una cara política de avanzada, cuando en realidad en el interior las instituciones son monoculturales, no están preparadas para atender a la población indígena en su verdadera dimensión, e incluso tenemos muchos niveles de discriminación institucional y legal muy fuertes. Y el pretexto de que las comunidades indígenas tienen normas y tradiciones son contrarias a la cultura occidental, ¿es válido? Que tienen varias mujeres o que las explotan. No, porque es uno de los pretextos de los criollistas. No, yo creo que esos son prejuicios más que pretextos, ¿no? Es decir, son más polígamos los blancos que los indígenas. Bueno, ahí nos podemos meter en un lío al hacer estadísticas, y no hablemos de nadie. Sino que yo creo que aquí a veces hacemos aseveraciones generales, ¿no? Exacto. Y no nos metemos al fondo del asunto cuando identificamos las razones por qué una determinada situación, ¿no? En muchos casos, por ejemplo, en Estados Unidos, respetan cuando nosotros decimos que una pareja está unida en matrimonio por usos y costumbres, y en México no podemos hacerlo valer. Bueno, ahora ya está avanzando. No, en otro terreno. Que si no fuimos al registro civil y no hay un acta de matrimonio, eso no es un matrimonio válido, ¿no? Entonces, aquí el problema en que existen dos ámbitos de derechos, los derechos de jurisdicción indígena y los derechos ordinarios en el ámbito. ¿Son compatibles ambas esferas? Absolutamente compatibles. Sí. ¿Cómo? Es decir, a partir de las diversas materias. Nosotros podemos, en todos los ámbitos territoriales, identificar los ámbitos de acción de cada una de las autoridades. La delimitación de jurisdicción indígena es sumamente importante e incluso le quitaría muchísimo trabajo al Poder Judicial, porque resolvería una serie de asuntos que ya resuelven, ¿no?, sin que fuera necesario llegar a jueces, llegar a intérpretes, llegar a toda la estructura del Poder Judicial en el país. Oye, tú que estuviste en el Congreso y que has sido líder, me gustaría que así de manera más, digamos, humana y directa, como luchador, les dijeras a nuestro público qué obstáculos has tenido en la mentalidad tradicional de la clase política mexicana, que no entienden el problema, que son en el fondo racistas, que son herederos de un criollismo infecto. ¿Qué has visto? ¿Por qué son tan insensibles o tan ignorantes? Porfirio, primero déjame comentarte. Dime, por favor, Marcos. Que a mediados del 2007 fui invitado a una reunión en el Parlamento japonés y me llevé una sorpresa que ahí la nación japonesa había hecho el reconocimiento, tanto la Cámara Alta y la Cámara Baja, del pleno reconocimiento de la personalidad jurídica de los pueblos indígenas en Japón. Claro. Y que les había reconocido este estatus de sujeto de derecho público. Por lo tanto, podían participar también a una distribución justa de la riqueza nacional de ese país. Así es. Pero aquí en México no ocurre eso. ¿Por qué? Cuando yo vengo y preparamos, ya tenemos lista la propuesta. Pero la izquierda dijo discursos. Ya tenemos lista la propuesta. De esto, y la derecha y Porfirio, déjame decirte, y Rodolfo lo sabe muy bien, ya tenemos un instrumento jurídico internacional, que es la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, en donde todos los gobiernos o todos los países tienen que armonizar su legislación nacional con la legislación internacional, y la declaración nos abre esta puerta del reconocimiento al derecho a la autonomía, a la personalidad jurídica y al sujeto de derecho público. Y en México, pues nosotros ya teníamos lista la propuesta de reforma constitucional para que superara. Ya hay un dictamen positivo. Para que superara la que veníamos arrastrando del 2001 y diéramos un paso más. Pero ya la tienes. Ya está. Está ahí. Hay que empujarla. Se terminó, la CENCA lo aprobó, se generó un consenso. Y te agradezco que me hayas permitido meterle consenso extraordinario, en la cual Porfirio jugó un papel fundamental en esto de la diplomacia en el terreno legislativo. La Comisión de Puntos Constitucionales lo llevó a la recta final. Y yo creo que en México tenemos esta mala costumbre de siempre volver a empezar. En el Congreso a veces no hay memoria. Porque no ha habido un cambio cultural. Entonces, no hay que buscar el hilo negro. No hay un cambio cultural. Porfirio, no hay que buscar el hilo negro. Ojalá que esta legislatura retómelo. No es ojalá. Yo los invité el día de la reunión a que traigamos a todos los pueblos indios a México. Entonces, no ha habido mejor
proyecto constitucional que el que tú hiciste, que está no al nivel de Bolivia, ni el de Ecuador, pero casi. Bastante cercano. Bastante avanzado. Hay que empujarlo con todo. Nos están llamando a otro bloque, ahorita volvemos, Martín.